amigos de Contexto? Bienvenidos una vez más aquí desde nuestros hogares. Hoy traemos a una personalidad para hablar del manejo emocional y el manejo de salud pública de esta crisis del COVID-19 que nos tiene a todos muy atentos para saber qué está pasando y cómo podemos protegernos. No solamente tenemos que protegernos del virus, sino muchas veces de actitudes que no nos ayudan a enfrentar esta pandemia. Tengo muchos conocidos que no han tenido ningún contagio, sin embargo, se sienten deprimidos, se sienten tristes, sienten como que se les acabó el mundo y en realidad esa no es la mejor actitud para enfrentar este virus. Otra parte que nos interesa mucho es saber cómo está enfrentando el país el manejo de la salud pública y hasta qué punto nuestros sistemas hospitalarios resisten la cantidad de enfermos que se generan en los hospitales. Para hablar de este tema, hemos invitado en esta ocasión al doctor José Dunker. El doctor José Dunker es psiquiatra, terapeuta familiar y salubrista, y la verdad es que hace mucho que no lo teníamos en nuestros programas. Bienvenido, doctor José Dunker. Gracias, Mónica. Me siento cómodo y gracias por tocar este tema tan importante para el país. Bueno, doctor, la verdad es que no se habla de otra cosa. Todo el mundo está inmerso en cómo tratar el COVID-19. No solamente la parte médica, sino también las secuelas que ha dejado en nuestra economía, y eso también hace que el estado de ánimo de las personas también baje. Vamos primero a dar vamos a decir, una visión, una evaluación a cómo está manejando el país la salud pública para después adentrarnos en el área que más nos interesa, y es el manejo emocional de esta crisis. Doctor, ¿qué está pasando en los hospitales, con los médicos? ¿Cómo podría evaluar usted el manejo de la crisis sanitaria por parte de nuestro país y luego también extrapolarlo al mundo? Mira, un error que hemos cometido como país es que la pandemia se ha manejado con medidas militares, principalmente. Esto enfatiza el toque de queda y la represión de la gente en las calles, y se ha descuidado lo más importante, que es la educación de la gente. O sea, el comportamiento de la gente es clave para el manejo de una pandemia. Y eso hay que comenzar con medidas educativas. Yo quiero explicarte lo que significa medida educativa, porque lo he estado repitiendo por diferentes medios. Y me interesa que se entienda lo que significa medida educativa. Mira, medida educativa significaría que las autoridades diseñan como si fuera un catecismo sobre el COVID. O sea, un documento que tú puedas bajar de las redes que te diga cuándo tú puedes considerar que estás enfermo del COVID, que tú mismo puedas diagnosticar la enfermedad. O sea, no hay salud pública que resista una avalancha de gente buscando diagnóstico. Tú mismo tienes que diagnosticarte. Y eso hay que decirlo, eso se puede decir fácilmente en un folleto. Ese folleto, llámese como se llame, tiene que explicar a la familia cómo se maneja el COVID en la casa, qué medidas tomar. Todo eso se está diciendo, pero se está diciendo de manera dispersa y a todo el mundo no le llega igual. Entonces yo estoy diciendo que tiene que haber un documento informativo para la población y que le diga también, en el caso especial de que alguien da positivo al COVID, ¿cómo manejamos eso en la casa? O sea, ¿cuáles son las medidas de aislamiento de un miembro? O sea, todo eso tiene que estar en algún documento y difundido por todos los medios. O sea, cada medio, tú estás tratando de orientar al país y cada medio está tratando de orientar al país, pero tiene que haber una voz oficial de orientación que incluso pueda tomar durante el día por lo menos una hora de orientación en una cadena de radio y televisión.
una hora de orientación, dando información profesional, social, lo que la gente necesita saber. Si eso se hace y se motiva a la gente, como cuando tú quieres vender un candidato, vender un producto, tú tienes que usar los medios para eso. Entonces, para convencer a la gente de la conducta que se tiene que hacer, hay que comenzar y mantener, en primer lugar, medidas educativas. Esa es una de mis críticas a lo que ha estado pasando en el país. Indudablemente, hay que tener, como dice usted, una voz oficial, porque hacemos el esfuerzo, los programas de televisión, y productores aislados y personas aisladas, pero hay que tener una voz oficial, porque esto ya está demasiado extendido. Debe ser el tema principal y constante en todos los mensajes. Doctor, además de este protocolo, donde decir qué hacer y una vez cuáles son los síntomas para uno pensar primero que tiene el COVID y después irse a hacer la prueba. Hay un punto muy importante, y no solamente es el número de pruebas, sino la facilidad en hacerse la prueba. En los centros públicos sabemos que hay grandes filas donde de hecho son personas que supuestamente piensan que están infectadas e incluso algunas van con familiares y se junta allí un molote, como decimos en buen dominicano, de personas sin una distancia social, cosa muy negativa para esta enfermedad, pero también el que se lo hace en un laboratorio privado. Yo, por ejemplo, en un momento pensé que mi hija lo podía tener, que salió negativo, y llamé a un laboratorio y tardaron 8 días en venir. Entonces, por suerte no lo tenía, porque si lo hubiera tenido, no me hubiese servido de nada la prueba que me decía que estaba negativo si hubiese estado mala, si hubiera sido un positivo enferma. De manera que también yo creo que eso es lo primero que hay que controlar, que esta prueba sea de un mucho más fácil acceso, más cuando las pruebas rápidas no son confiables, porque a menos que uno no se la haga después del 5.º día, es que tendrá los anticuerpos y saldrá ahí positivo, y además, como quiera, no es 100% seguro. Entonces, el acceso a las pruebas es fundamental en este caso, y no la tenemos. Claro, ese es un punto fundamental y por ese vacío, las cifras que se están dando no son reales, auténticas. Estamos evaluando los que han podido acceder a la prueba. Te quiero decir que realmente no sería necesario una aplicación universal de la prueba. O sea, no es que podríamos tener la prueba tan libre para que todo el que quiere despejar la duda se la haga. Hay un sistema en salud pública muy sencillo y es que tú tienes que sectorizar el país y tú tienes que hacer pruebas sistemáticas en todo el país. Entonces, esas pruebas sirven de encuesta. Tú ves cómo se hace una encuesta. Así tú, a través de la prueba, tú puedes medir que en este sector hay demasiados casos, entonces hay que caerle encima. Hay que crear un cerco en ese sector. En este sector hay muy pocos casos, entonces las medidas pueden ser diferentes. Por eso el toque de queda, que ha sido la medida a la que se le ha dado más importancia, para mí como salubrista es la menos importante. Te voy a explicar por qué. Mira, que yo salga a las 10 de la noche de mi casa, eso no contraviene ninguna regla contra el COVID. O sea, que yo salga, que yo entre, que yo vuelva. Lo malo son ciertos lugares de reunión. Esos lugares hay que definirlos y prohibirlos. O sea, miren, en este tiempo, yo sé que los restaurantes tienen que buscársela, pero no es posible tener restaurante abierto en este tiempo. Los restaurantes tienen que reinventarse y buscar formas de preparar deliveries para hacer eso a domicilio, porque no es posible. En un restaurante tú tienes que quitarte el bozal. Claro. Y entonces ya se crean unas condiciones que no son aptas. Eso hay que prohibirlo. Lo mismo las iglesias. O sea, las iglesias
dan el escenario ideal para contagiarse del COVID. Entonces no se puede, las iglesias tienen que reinventarse. Es decir, el toque de queda solo no controla el COVID, porque el COVID no tiene que ver con noche o día, tiene que ver con reuniones, con cercanía. Entonces, además, el toque de queda nos da un mensaje negativo, nos deprime, nos baja el ánimo. Lo que habría sí que asegurarse es que hay ciertos sectores de la población que no obedecen las medidas que se indican. Claro. Entonces, claramente, esos sectores tendrán que ser enfrentados con la fuerza pública. No Porque, hay doctor, yo estoy de acuerdo con lo que usted ha expuesto, de que el toque de queda no soluciona, incluso deprime a una parte de la población. Sin embargo, también entiendo que hay una población que si no es a la fuerza no entiende, y estos contagios después de las 7 de la noche, cuando se juntan en el Malecón, en la Avenida España, en la Lincoln, en todas estas partes, en los ríos los fines de semana, es donde más contagios hay. Entonces el gobierno no le queda otra que poner este toque de queda para que por lo menos esta parte suprimirla. ¿Usted cree que sería que con educación y fuerza pública pudiéramos combatir las salidas y las reuniones de estas personas que la hacen? No, yo estoy diciendo prohibir reuniones que obligan a una cercanía que es propicia para el contagio. Yo estoy diciendo restaurantes, iglesias, centros de fiesta. Eso no es posible. Entonces, no es prohibir que se salga después de cierta hora, es prohibir reuniones. Entonces, para asegurarse de que no hayan esas reuniones, se va a necesitar la fuerza pública. Exacto. Pero si yo tengo que hacer una diligencia o quiero salir a las 10 de la noche, eso no viola ninguna ley sanitaria. Eso no hay que prohibírmelo. Eso es innecesario. Y además, que si por cualquier error yo lo hago, entonces me llevan preso a mí, que voy en mi vehículo, me van a llevar preso a un sitio, a exponerme al contagio a donde me van a llevar. Yo insisto, el toque de queda no me parece necesario, sino medidas para restringir los lugares de reunión que son generalmente nocturnos. Por eso, son generalmente nocturnos. Generalmente nocturnos, pero lo que hay que prohibir es el lugar de reunión y no necesariamente salir de noche tomando las precauciones del lugar. Yo estoy de acuerdo, doctor, pero vuelvo y le pregunto. Por ejemplo, yo he tenido amigos que me han dicho, bueno, acordonar el malecón a partir de cierta hora para que ahí no se puedan reunir, cerrar los bares, los ríos, cerrarlos, pero también hay que entender que necesitaríamos una gran cantidad de agentes de fuerza pública para hacer este operativo, que tampoco es tan sencillo. Sí, mira, aquí viene otro punto importante y es que hay que descentralizar el combate contra el COVID. O sea, no se puede hacer todo desde salud pública en la capital. El país tiene que sectorizarse, quizá por municipio, quizá por barrios, pero hay que sectorizarse porque cada municipio tiene que estar cuidando la salud en su sector. O sea, todo no puede hacerse desde Santo Domingo. O sea, si este municipio tiene un síndico, que yo sé que los síndicos tienen una función relegada, pero realmente el síndico es el gobierno del municipio y el síndico debería organizar un comité de salud para proteger la salud en su municipio. Entonces, si la cosa está bien en este municipio, aquí se pueden liberar algunas reglas, pero si aquí se complica la cosa, entonces este municipio hay que aislarlo, hay que darle medidas, militarizarlo, y no va a ser necesario hacer lo mismo en todo el país. Totalmente de acuerdo. Esa sería una forma relativamente
posible de entonces poder quitar un toque de queda. Si lo hacemos por municipios y las autoridades del municipio pudiesen, están más de cerca, son más cercanos a cada uno de los habitantes, es más reducido. Eso pudiera ayudar. Sí, si yo soy el alcalde de este municipio y aquí se hacen pruebas periódicas, porque esas pruebas van a servir para saber lo que está pasando. Y si tú haces 100 pruebas, el porcentaje de pruebas sube o baja, entonces tú llega un momento que dices, mira, esto se está complicando, hay que aplicar medidas. O sea, pero tú tienes en cada municipio un agente contra el COVID. Además, te voy a mencionar, Mónica, que uno de los problemas por los que tenemos estas tasas tan altas del COVID, más alta que todos los otros países en el Caribe, tenemos cifras alarmantes. Una de las razones es que el COVID nos tomó en un momento en que habíamos descuidado la salud pública. O sea, el Plan Nacional de Desarrollo había previsto que se invirtiera el 4% del Producto Interno Bruto en salud y se estaba invirtiendo menos del 2%. El plan de salud decía que había que invertir dinero para la atención primaria. Atención primaria significa que tú vas a ir a los sectores, que vas a tener promotores de salud, que tú vas a tener centros periféricos, pero eso requería dinero para invertir, no se invirtió ese dinero. Entonces, cuando llega el COVID, nos deja con las manos vacías. Entonces, el próximo gobierno, una medida que necesariamente tendrá que tomar es reivindicar ese 4%, es decir, más que duplicar el presupuesto de salud. Además, Mónica, ¿tú crees que es cómodo que un médico especialista esté ganando 50,000 pesos mensuales y que un senador gane 320,000 más 800 cosas que le entran, y que un médico que se especializa al máximo, el sueldo no le llega a 60,000 pesos mensuales? O sea, todo eso hay que cambiarlo. O sea, médicos y enfermeras necesitan que su salario se reivindique. Entonces, lo que estoy diciendo es que el COVID nos tomó en un momento en que no estábamos preparados para enfrentar ninguna emergencia sanitaria. Y esa es una de las razones por las que nos ha hecho tanto daño. Yo creo que esto que usted dice ha quedado muy claro, doctor Dunker, de que no es posible que un médico especializado gane menos que un político que no asiste todos los días ni siquiera a su oficina, al Congreso o demás. Y también ha tocado un punto muy importante y es el del número de pruebas, que también lo he dicho yo, pero que ¿para qué serviría? Justamente para lo que usted ha explicado, para sectorizar las medidas. Y esto ayudará muchísimo a no paralizar la economía. Si se aumenta el número de pruebas, podemos tomar muestreo por localidades, por territorios, por provincias, por barrios, como se escoja, y dar medidas específicas para este tipo de barrios, personas y demás. Y esto ayudaría mucho. Vamos a ver si se hace. Nos vamos a ir a la pausa, doctor, y vamos a volver con lo que nos falta de salud pública y el manejo emocional. Volvemos así. Continuamos con el doctor José Dunker en este programa dedicado al manejo sanitario en nuestro país del COVID-19 y al manejo emocional que debemos tener cada uno de nosotros respecto a este virus y cómo cuidarnos. El doctor José Dunker, me decía usted que tenía algo más que añadir en cuanto al manejo sanitario en el país. Mira, un aspecto importante para el manejo del COVID es que demanda de una gran disciplina ciudadana. Sí. O sea, ante una epidemia como el COVID, necesitamos enfrentarla como un solo cuerpo.
No puede ser una cosa que cada uno improvise lo que va a hacer. Y esa es la razón por la que China, que fue donde comenzó el COVID, logró enfrentar la situación con tanto éxito, porque tienen un sistema político, una dictadura, y entonces bajan líneas y se obedecen. Yo no estoy defendiendo la dictadura, pero estoy defendiendo la disciplina. Claro. Eso mismo ha pasado en Cuba. O sea, mientras nosotros pasamos de los 50,000 casos, en Cuba están pasando de los 2,000. Es que hay una disciplina, además un presupuesto para la salud muy diferente al nuestro. Pero además, eso se observa en los países con más disciplina. Pero, por ejemplo, doctor, en Jamaica, que es una isla igual a nosotros, también personas muy desorganizadas, también hay muy pocos, creo que hay 10 muertos de COVID, algo así. Sí, y en Haití casi no hay. Esos Sí. son datos para buscar la explicación. En África hay muy poco COVID. Se presume que el clima influye. El clima parece que influye. Hay otros factores no fáciles de explicar porque uno pensaría que África se iba a caer con el COVID, pero no. En África es el continente con menos COVID. Y en toda América, Haití es uno de los países menos atacados por el COVID. Claro, hay que hablar también de cuántas pruebas se hacen y todo eso. Mira, de todas maneras, el punto que yo te quiero resumir es que se necesita disciplina para enfrentar el COVID. Y si no es una dictadura, se necesita gente disciplinada. Se necesita gente que cumpla las reglas de juego. Cuando yo he insistido en educación, es que deberíamos aprovechar esta coyuntura para enseñar a la gente a cumplir reglas. Porque la verdad es que somos un país desorganizado, desordenado, que no cumplimos reglas. Pero cuando hablo de educación, estoy hablando de tomar en cuenta los recursos de la pedagogía para acostumbrar a la gente a cumplir reglas. Entonces, un capítulo importante que va en todo eso es cómo se dirige la lucha contra el COVID. Un error de las autoridades que están saliendo es centralizarlas en el gobierno y hasta darle un poco de ribetes políticos, que cuando el ministro de Salud da su informe, es difícil verlo de manera neutral. Él representa una posición política. Ojalá que las nuevas autoridades creen un comando, una plataforma amplia para enfrentar el COVID y que ahí estén representados el colegio médico, las enfermeras, los empresarios, lo que tiene que ver con el turismo, les interesa cómo se va a manejar el COVID. Entonces debe haber un organismo lo suficientemente amplio, apolítico, lejos de las cuestiones políticas, y donde haya un equipo técnico, científico, que pueda responder con claridad a las necesidades que tiene toda la población y los hospitales. Esa sería una medida saludable que se podría emprender. Indudablemente, tiene que ser algo compartido y también con las autoridades municipales, como bien usted ha señalado, doctor Duncan. Vámonos ahora al otro tema que es muy importante también. ¿Cómo ayudar a aquellas personas que se sienten deprimidas, que tienen el miedo? Hay personas que las he oído incluso que han tenido momentos de terror, de que ya tienen el COVID, que se sienten asfixiándose, eso por un lado. Y por otro lado, las personas que se sienten enclaustradas y que les afecta esto, su salud, no solamente porque les fuera a dar la enfermedad, aunque no le diera. Y hay que también ver, o sea, dirigirse a aquellas personas que viven 10 personas en una pequeña habitación, como las que viven en casas amplias y igual, que también tienen el mismo terror. ¿Cómo pudiéramos ayudarlo? ¿Qué pudiéramos decirle, doctor? Sí, mire, la pandemia es un estresor.
Es decir, que nos amenaza. Un estresor significa una situación social que dispara las enfermedades mentales. Y en efecto, todos los organismos, Organización Mundial de la Salud y otros organismos, están describiendo un incremento de la violencia intrafamiliar, del suicidio, de la depresión y de otros trastornos mentales. O sea, que no son tan visibles porque le estamos dando más importancia al COVID. Pero estamos asistiendo a un reto también desde el punto de vista de la salud mental. Entonces, yo creo que necesitamos, junto con las medidas contra el virus, necesitamos también medidas de prevención. Y te voy a dar algunas cosas básicas que todos podríamos hacer, pero que deberían emprenderse dentro de un gran plan de higiene mental también, desde las autoridades o el organismo que dirige esa medida. Mónica, yo he planteado tres tipos de personas, y todos no reaccionamos igual ante un estresor, ante el COVID. Yo he hablado del tipo A, que es una persona acelerada, fuerte, irritable. El tipo B, que es una persona complaciente, suave, sociable. Y el tipo C, que es un perfeccionista, que se exige más de la cuenta, negativista, pesimista. Tipo A, acelerado. Tipo B, sociable. Tipo C, pesimista. Porque estas tres personas no reaccionan igual. Mira, el tipo sociable, es una persona que necesita salidas, que necesita estímulo que le disparen su necesidad de jugar y socializar. Esas son las personas que más sufren durante el encierro. Y tú ves a gente que sale a hacer fiesta a la calle, son gente que no resiste el encierro. Eso, mira, aparte del manejo militar para poner policía donde haya que poner, a esa gente hay que darle alternativas, porque esa gente se ha quedado en un escenario para el cual no están preparados para vivir. Entonces, una posibilidad es que la familia se recicle, se reorganice, que hayan cosas en familia. Algunos lo estamos haciendo. Sí, Yo estoy con toda mi familia por su lado, pero yo estoy haciendo Zoom con la familia de mi mujer, la familia mía, mis hijos, mis nietos. Eso es necesario. sí. Y puede ser una oportunidad para fortalecer los vínculos familiares. Es un momento que se debería estar estimulando a la reconciliación familiar, porque hay hermanos que son rivales, hay hijos que han peleado con sus padres. Este sería un momento muy apropiado para integrar la familia y aprovechar estos medios, el WhatsApp, el Zoom, todas esas cosas, para hacer actividades de familia. Eso es prevención familiar y eso implicaría fortalecer la familia y eso nos permitiría un gran plan de ayuda a la familia. A la larga repercutiría sobre toda la sociedad. Usted se imagina que no existieran estos medios electrónicos y virtuales en este momento, nos sentiríamos mucho más solos, porque tenemos, el solo hecho de tener el WhatsApp, el celular, todos estos medios que podemos vernos sin estar presentes, ha sido una bendición. Sí, mira, Mónica, mis hijos, por lo menos toda la semana tomamos un día y pasamos 2 horas hablando, a veces 3, hablando, bla, 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 bla. Pero cuando tú estás mirando la cara y de Es repente verdad. y se mete la nieta y comienza a hacer cosas, mira, emocionalmente, y yo voy a decir esto que es muy importante, es similar al encuentro físico. Sí, es cierto, es similar. O sea, tu experiencia vivencial es como si fuera una reunión.
Entonces, eso hay que incentivarlo. Pero hay otra cosa que hay que hacer también para la higiene familiar. Una es que algunos, especialmente los más acelerados, necesitan quemar energía. Entonces, hay que bailar aeróbico, hay que salir a caminar. Y ahí tuve el encierro, hay que ponerle reglas porque en realidad ir a la playa no es una contravención contra el COVID, tú ves. Claro, Lo claro. que hay que ponerle reglas. Ujú. ¿Cómo se va a hacer eso? O sea, no me deben prohibir que yo vaya a la playa ni que vaya a la montaña. Lo que hay que poner reglas de cómo vamos a hacer esa cosa, porque salir va a ser necesario, eh, especialmente familia con hijos adolescentes, con niños. Mantenerse encerrado todo el tiempo no va a ser fácil y quizás ni siquiera posible. Sí, principalmente cuando hay niños y personas mayores, además, es muy difícil. Nos vamos a ir a la pausa e inmediatamente regresamos con recomendaciones entonces para estos tres grupos de personalidades y también según las edades y su opinión, doctor, sobre reabrir las escuelas, por ejemplo, y hasta cómo asistir a los médicos, que es algo que no podemos dejar de hacer. Volvemos enseguida. Continuamos con este programa Contexto. Hoy entrevistamos al doctor José Dunker. Él es psiquiatra, terapista familiar y salubrista. Tenemos el tema de cómo ayudar a las personas a tener esta distancia social que a muchos les resulta tan difícil. Incluso pueden caer en depresiones y otras enfermedades mentales que quizás pudieran estar ahí o simplemente no haberse dado ni cuenta y caer en crisis desde la leve hasta la severa. El doctor Dunker nos ha descrito tres tipos de personalidades, entre otras, ¿verdad? Ya como por grupos, cómo les afecta y cuáles son las recomendaciones para estos tres tipos de personas, doctor. Mira, para la persona tipo A, que son aceleradas, impulsivas, impacientes, la gimnasia aeróbica es imprescindible. Está probado que cuando uno hace gimnasia aeróbica por media hora, cuando uno suda, el organismo elimina las sustancias químicas que provocan estrés. O sea que hacer gimnasia aeróbica es equivalente a estar tomando una medicina contra el estrés. Entonces, todas las familias con hijos pequeños y adolescentes y jóvenes deben estar haciendo alguna forma de gimnasia aeróbica. Yo mencioné también los chateos familiares y pienso que eso es necesario para la persona tipo B. Además, mira, la familia tiene que hacer reuniones para hacer juegos de mesa. Hay que jugar toda esa cosa, parché, tablero, qué sé yo qué, y crear ambientes familiares. Y nosotros los terapeutas familiares pensamos que a veces la familia tiene que abrazarse. O sea, que hay que buscar pretexto en la familia para decir, hoy es el día de los abrazos. Sí. Porque necesitamos personas que estén cerca de nosotros y que nos den esas demostraciones de afecto. Y en ausencia de la posibilidad de salir, pues si la familia funciona, va a ser una gran diferencia. Para la persona que posee, concluyo ahí lo que estaba diciendo. Estas personas que son negativistas, perfeccionistas, yo debo mencionar que un remedio importante también en este tiempo es acudir a la espiritualidad. Cada uno dentro de su marco de fe tiene que agarrarse de Dios. Use los símbolos propios. Si usted usa la Biblia, si usted tiene una oración que va a hacer, pero este es un tiempo en el que todos necesitamos agarrarnos de algo. Si usted tiene fe,
úsela en este tiempo. Y una cosa que debemos evitar, porque las estadísticas muestran que demasiada gente está explicando el COVID en base a lo que se llama teoría de la conspiración. Sí, sí, una gran parte. Hay mucha gente que cree que el virus se lo inventaron los chinos, Sí. o que Bill Gates tiene un plan. Y mira, si aparece una vacuna contra el COVID, un problema que va a tener el mundo es que hay gente que no se va a querer vacunar. Ya lo están diciendo, doctor, que Sí, no van a ser conejillos de India y que a lo mejor eso le van a inyectar un chip adentro. y que Cristo, que por qué sé yo qué cosa. Eso es teoría de la conspiración. Entonces, eso, la educación tendría que enfrentar eso, porque eso es una cosa que crea pesimismo, temores, y al fin y al cabo termina siendo un malestar personal. Todo lo contrario, los mensajes de unidad, de superación que se lanzan pueden servirnos para levantar defensa. De hecho, una de las cosas que el COVID necesita es que levantemos las defensas, y el pensamiento negativo baja las defensas. Por supuesto, por Estos supuesto. mensajes de conspiración, que el nuevo orden, que los Illuminati, que Bill Gates y muchas otras cosas. Aquí tengo yo, doctor, que estaba yo buscando. La última que me mandaron de este tipo fue una fotografía supuestamente del 2015, donde hay una imagen donde está Barack Obama, Anthony Fauci, Melinda Gates, visitando la fábrica de virus en Wuhan. Y resulta que yo busqué la foto y esa foto es en los Estados Unidos. Entonces desvirtúan estas cosas y esto hace mucho daño porque además crea histeria entre las personas que entonces ya además de preocuparse por el virus, se están preocupando por esta supuesta amenaza de que es que quieren acabar con todos los mayores de edad. Una cantidad de especulaciones tremendas que hace mucho daño. Y eso ha influido en el escenario político porque algunos se han resistido a las medidas de control, como si eso fueran medidas del nuevo orden. Sí. Entonces hay sectores que se están resistiendo a cubrirse y a aplicar las medidas que se dan, porque están viendo detrás de todo eso una conspiración mundial. Y eso hace daño. O sea, eso realmente favorece el virus para que nos haga más daño. Y nos hace no acatar normas. Imagínense que salga esta vacuna y no querramos ponérnoslas, viendo, porque si bien es cierto que las vacunas sin probar pudieran ser perjudiciales, pero nada más hay que ver las historias de las vacunas. Hay muchos comentarios sobre que tal vacuna en algún momento dado dejó a un niño de tal manera, pero ¿cuántas vacunas se pusieron en niños? Si afectó a uno o a dos, no es verdad que la vacuna no sirvió o no fue necesaria. Nada más hay que ver la mortalidad infantil e incluso la supervivencia hace 60 años y esa misma sobrevivencia en este momento. De manera que yo creo que todas estas cosas han sido muy beneficiosas para el mundo y ojalá que se descubra rápido la vacuna del coronavirus, como dicen algunos amigos míos. Yo me pongo en la fila. Sí, debo decir también que el coronavirus ha venido para hacernos revisar todo lo que estábamos haciendo y que el mundo después del coronavirus no va a ser igual. Hay demasiada gente esperando que pase el coronavirus para volver a hacer exactamente lo que yo estaba haciendo, pero hay bastante consenso en que el mundo va a cambiar, el coronavirus nos va a cambiar. Y los negocios, los deportes, las iglesias, vamos a tener que tener un nuevo mundo. Y entonces tenemos que crear nuevos hábitos. Tú me preguntabas antes sobre la escuela, la apertura de la escuela. Yo te voy a decir una cosa. La escuela es muy importante, pero la salud, la vida de nuestros hijos es más importante. Claro. Es más importante, y si la escuela va a ser un foco de contaminación, mejor que nos inventemos algo, porque
lo peor sería perder un año escolar, pero yo prefiero perder un año escolar que perder una nieta. Por supuesto. O que venga, que esa nieta a pegarle a los padres o a los abuelos este virus. O sea que todo eso, mira, tiene que decidirse en un escenario múltiple. O sea, donde muchas voces se escuchen, no solo el gobierno, Claro. sino todas las instancias representativas de la sociedad deben decidir. Pero mi posición personal es que no se priorice demasiado asistir a la escuela. O sea, realmente la escuela es muy difícil de manejar, y yo prefiero pensar un año escolar deficiente en cuanto a contenidos y objetivos, pero protegiéndonos del virus. Este año escolar, pienso que va a tener que ser virtual como este. Y como dice usted, si no es suficientemente bueno, se buscará el momento de estos conocimientos, apuntalarlos, pero no nos podemos arriesgar. Doctor, nos queda un minuto y unos segundos. Yo quisiera que usted me analizara un poco si esto que hemos visto en muchas sociedades como la nuestra, de que las personas salen, jóvenes, menos jóvenes y demás, a celebrar y hasta a bufar con el coronavirus. Si esto se debe a que realmente el ser humano es una especie totalmente social y que no puede estar aislado, no es simplemente indisciplina, o no simplemente, complejamente indisciplina, que nos daría mucho trabajo de solucionar. Minuto y algo, doctor. Sí, mira, es un problema cultural, en el sentido de cultura como el modo de ser de un pueblo. Y nosotros los dominicanos realmente tenemos pendiente aprender a cumplir reglas de juego. Eso se da no solo en la corrupción del gobierno y en el tránsito. Nuestros peloteros en Estados Unidos son expertos en falsificar documentos. O sea, realmente nos hemos acostumbrado al tigueraje, nos hemos acostumbrado a no cumplir reglas de juego, y ese es un tema pendiente. Esta epidemia podría ser tomada para aprender a ser disciplinados. Y yo he planteado que hay 3 pautas universales para cambiar el patrón cultural de un pueblo. Y son estas 3, Mónica. Primero, ejemplo de las autoridades y los líderes en hacer las cosas bien. Segundo, estímulo de la sociedad a lo que cumplen, a lo que se portan bien. Claro. Y finalmente, escarmiento a los que se salen de la línea. Porque si no se aplica escarmiento, a la larga los violadores terminan influyendo en todos los demás y trastornando el sistema. Ejemplo, estímulo y escarmiento son los 3 recursos para crear un nuevo patrón cultural en cualquier país. Gracias, doctor Dunker. Excelente programa, excelente análisis y consejos. Tendremos que hacer otro programa hablando ya no del COVID, sino porque muchas veces el dominicano prefiere no escarmentar a los que lo hicieron mal. Dejarlo así, se hará que también pueden tener el chance de hacerlo mal ellos. Ojalá no sea así. Ojalá que caminemos hacia una sociedad cada vez más organizada, que cumple sus reglas y que podamos ser más democráticos también. Doctor Dunker, muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros, a ustedes, amigos televidentes. Gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.